El nitrógeno juega un papel fundamental en la producción moderna de maíz. En el cultivo de maíz hay un elemento que juega un papel fundamental, el nitrógeno. Vamos a tomar como referente el trabajo de las 7 maravillas del alto rendimiento del Dr. Fred Below. Y él dice, dentro de los factores que afectan el rendimiento y la calidad del cultivo, el nitrógeno ocupa el segundo lugar y es tan importante o casi tan importante como el clima. Al manejo del nitrógeno le otorga la misma cantidad en el aporte de sus 7 factores en el rendimiento al nitrógeno como el clima. Otras personas hablan de que la fertilización nitrogenada representa el reto más importante que debe manejar el agricultor durante el desarrollo del cultivo. Y otras personas dicen que no existe un elemento que impacte más el rendimiento que el nitrógeno en el cultivo de maíz. Tenemos claro que cuando hablamos de extracción, se requieren 22 kilos de nitrógeno por cada tonelada de grano producida. Y cuando hablamos de nitrógeno como tal, hay 2 partes fundamentales. Una es fracciónelo y la otra incorpórelo. El nitrógeno se pierde en gran cantidad por volatilización. Entonces, los retos en el manejo es la cantidad requerida, 22 kilos por tonelada producida. El momento de aplicación, el 20% del requerimiento total al momento de la siembra, el 40% antes de la formación de la sexta hoja y el otro 40% antes de que el maíz llegue a la 12ª hoja, donde tiene la mayor pendiente la curva de extracción. En los momentos iniciales el nitrógeno lo podemos incorporar al suelo, lo podemos cubrir para evitar las pérdidas de volatilización, pero en las etapas fenológicas avanzadas hay un impedimento por el desarrollo del cultivo y allí tenemos la importancia de las tecnologías que nos permiten conservar el nitrógeno evitando las pérdidas por volatilización, como el caso de NitroXtend. Entonces necesitamos conocer la fenología de la planta, los requerimientos, el uso, la fuente, el momento, el lugar, con qué se va a aplicar. El nitrógeno juega un papel fundamental en la producción moderna de maíz. Y es muy cuidadoso lo que tenemos que hacer para lograr un buen rendimiento de esta práctica de manejo agronómico. Que ese nitrógeno al final se convierta en grano, que ese nitrógeno nos ayude al peso del grano, que ese nitrógeno nos ayude al crecimiento de la planta de maíz, al crecimiento del cultivo, al fortalecimiento del cultivo y no dejar desplazar otros elementos fundamentales como el potasio y tener un manejo conjunto de la fertilización. Nitrógeno, papel fundamental en la producción de maíz. Siendo el nitrógeno el elemento fundamental o digamos el elemento que tiene una marcada relevancia entre todo el programa de nutrición de maíz, este elemento tiene algunas partes que son importantes considerar porque digamos que dentro de todos los elementos el nitrógeno tiene pérdidas muy importantes, de acuerdo a la fuente que nosotros utilizamos en mayor medida, que sería la urea. Cuando nosotros utilizamos la urea, tenemos una gran cantidad de pérdidas que se pueden generar por la volatilización del nitrógeno. Para esto existen tecnologías que nos pueden ayudar a mejorar la eficiencia agronómica de la fertilización nitrogenada en el cultivo de maíz. Una de ellas son las disminuciones de las pérdidas por inhibidores de ureasa que evitan las pérdidas por volatilización y también existen otras tecnologías que serían lo que se conocen como las tecnologías de liberación controlada que le permite a la planta tener nitrógeno disponible a través de su ciclo vegetativo, siendo muy importante esta tecnología en donde tienen acceso a ella porque le permite al agricultor que la planta tenga disponible el nitrógeno en los momentos de mayor exigencia. Nosotros que utilizamos la urea necesitamos protegernos de las pérdidas más importantes que son la volatilización o la lixiviación.
y en el caso de la volatilización recurrir a las tecnologías de los inhibidores de ureasa.